Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 y le vamos a estar hablando acerca de la atención y sus alteraciones. Este grupo está compuesto por Angelina Antigua, Lisbeth Polanco, Giordali Ventura, Yomaira Banks y Emelina Banks. Mi nombre es Angelina Antigua y yo iniciaré hablando de qué es la atención. Se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es un proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. La naturaleza de la atención. Aunque por instinto sabemos lo que es prestar atención, a un objeto o un suceso, el estudio de la atención tiene una larga historia con altibajos en la psicología cognitiva, llena de debates y desacuerdos. Dentro de esos debates y desacuerdos está en que un grupo de estudiadores decían que todos conocemos lo que es prestar atención, mientras que otro grupo dice que nadie sabe lo que es prestar atención. Posner y Boyes en 1971 sugirieron que la atención tiene tres componentes. Dentro de esto está la orientación de los sucesos sensoriales, el mantenimiento de un estado de vigilancia o alerta y la detención de señales para un proceso enfocado. Existen varios tipos de atención. Dentro de este está la atención interna. Esta es la capacidad de prestar atención a los propios procesos mentales u otros aspectos interoreceptivos. La atención externa es la atención captada por los estímulos externos procedentes del entorno. La atención abierta se acompaña de respuestas motoras que apoyan y facilitan el acto de atender. La atención encubierta, esta permite entender los estímulos sin la apariencia de que se esté llevando a cabo la acción. La atención selectiva o atención focalizada es la capacidad para seleccionar y centrar la atención en un solo estímulo, descartando los otros irrelevantes para que no interrumpa en el proceso. La atención dividida es el tipo de atención que cuando tú estás realizando varias acciones en un mismo momento, por ejemplo, cuando una persona va conduciendo y a la vez va escuchando música en el mismo momento. La atención sostenida es la capacidad para mantener a tiempo la atención y responder adecuadamente. La atención visual es el tipo de atención que tiene la capacidad de atender a los estímulos que se presentan en nuestro campo visual. La atención auditiva es la capacidad de atender a los estímulos percibidos a través del oído. Existen dos tipos de factores determinantes. Estos son externos e internos. Los factores externos proceden del entorno y favorecen o dificultan la concentración a los estímulos relevantes. Dentro de este grupo está la intensidad, el tamaño, el movimiento, la novedad, el cambio, el color, el contraste y la carga emocional. Dentro de los factores internos, estos son propios del individuo, por tanto, depende de cada persona. Dentro de este grupo está el interés, la emoción, el esfuerzo requerido por la tarea, el estado orgánico, el curso del pensamiento. Ahora le voy a dejar con mi compañera Lisbeth, que continuará hablando acerca de la atención concentrada. Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Polanco. Yo le estaré tratando el tema sobre lo que es la atención concentrada. Estas tienen dos puntos muy importantes, las cuales son la ausencia mental y la laguna temporal. ¿Qué es la atención concentrada? Esta se puede entender como atención concentrada o sostenida, como el tiempo que una persona es capaz de concentrarse o por un estímulo. La ausencia mental y la laguna temporal son dos tipos de alteraciones de atención que pueden ser parecidas, pero no lo son. Estas son estados de confusión. No es un tipo de amnesia, ya que en la persona sabe lo que está haciendo, pero por no estar concentrada, no se fija bien.
la ausencia mental, aunque no se considera un trastorno, es una de las alteraciones en la que la persona está concentrada en sus pensamientos, pero no atiende a otros estímulos. O sea, está concentrada en estar haciendo algo, pero a la vez, cuando deja de pensar en eso, no se acuerda muy bien en lo que estaba. Otras de definición de la ausencia es la laguna temporal. Esta es una alteración de la atención muy frecuente en las personas. Estas, aunque estamos realizando una actividad, lo estamos realizando de manera tan automática que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, o sea, no sabemos de ello. También, otro punto importante en la laguna temporal, este es un principio que puede parecer semejante al anterior, o sea, la ausencia mental. También entre la laguna temporal, las alteraciones de esta atención son muy frecuentes, como ya había dicho. Entonces, el individuo no se da mucho cuenta de lo que está pasando. Un ejemplo de esto es una persona que está en una mesa sentado, puede tener una taza de café, un plato de pancakes y un vaso de jugo. Ya en el otro instante, la persona que está enfrente, la otra persona tiene el jugo y tiene los pancakes, entonces la persona que lo está viendo le podrían preguntar, ¿qué viste hace un rato en las dos personas que estaban? Él estaba poniendo atención a que esas dos personas estaban ahí y estaban comiendo, pero no puso mucha atención en verdad a lo que estaban haciendo y a lo que estaban comiendo esas personas. O sea, que él no se da cuenta realmente y no pone la atención que requiere. Gracias. Mi nombre es Ferdali Ventura, de matrícula 117-9034. Le estaré hablando sobre el déficit de atención con hiperactividad. El déficit de atención con hiperactividad es un trastorno común en los niños y adolescentes con una prevalencia que oscila entre 4 y 8% de niños de edad escolar. Es más frecuente en varones y los síntomas principales son déficit de atención sostenida. Los niños se muestran despistados con múltiples olvidos por falta de atención, dificultades para mantener una misma tarea sin otros estímulos que le interfieran. Otro síntoma es la tendencia a la impulsividad, que no se observa en todos los casos, pero está presente. Los individuos se muestran impacientes y son muy hiperactivos. Otro tema a tratar son los problemas de interpretación, que aunque algunos psicólogos cognitivos han dedicado mucho tiempo y esfuerzo a examinar la atención dividida y el coste asociado a las tareas dobles, aún quedan muchas preguntas por resolver. Por otro lado, los investigadores nunca pueden garantizar que dos tareas se están realizando siempre simultáneamente. Los problemas de interpretación surgen cuando las personas piensan que pueden realizar dos actividades simultáneamente, pensando que pueden prestar las mismas atenciones a ambas. Otra dificultad son las aprosexias. La aproxexia es un término médico usado para la incapacidad absoluta de un individuo para fijar la atención. Puede ser causada por déficit neuronal o mental. La ausencia total de atención se encuentra usualmente asociada de síntomas de agitación intensos. Una alteración grave del nivel de conciencia en el cual la capacidad de alerta está muy comprometida. Esta es un término o un trastorno que debe de prestarse mucha atención porque los niños sufren muchas discapacidades en base a esto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yomaira Mercado, 119-8412, y yo les estaré hablando de la hiprocesia. Esta es que se recoge una amplia variación de trastorno en función del grado de afectación de la atención, que serían las siguientes. Distraibilidad consiste en la aparición de cambios bruscos de la atención, de una inestabilidad causada de la capacidad atencional. La habilidad
atentiva emocional se refiere a los cambios rápidos en el estado de ánimo que se pueden estar provocados o no por estímulos externos. Las emociones duran poco tiempo y las personas pueden pasar rápidamente una emoción a la otra, contraria. La aviación de la atención. La aviación de la atención se refiere a la capacidad del ser humano de controlar las respuestas impulsivas o automáticas y generar respuestas mediadas por la atención y el razonamiento. Fatigabilidad de la atención representa la incapacidad para fijar la atención en un contenido durante mucho tiempo. La negligencia es la falta de atención, de notar o de dar respuestas adecuadas a los sentimientos de un niño debido a que es un acto de omisión, no es visible, notable o memorable. La dejaré con mi compañera Emelina Vance. Buenas tardes, mi nombre es Emelina y yo le estaba hablando sobre la pseudoprosexia, hipoprosexia y paraprosexia. Bueno, la paraprosexia se trata de un desequilibrio en la mezcla de dos tipos de atención. La atención espontánea está marcadamente exacerbada en detrimento de la atención voluntaria. Se da en la excitación psicomotriz y en las consecuencias de la manía. La hipoprosexia, también denominada distrabilidad o la habilidad de la atención, es un trastorno frecuente pero poco patológico. Se trata de una constante fluctuación de la atención que se pasa de un objeto a otro sin que se pueda quedar fijamente, especialmente en ninguno. Este trastorno suele aparecer en cuadros clínicos como la depresión, debido a la apatía y la falta de interés que le muestra a otros sujetos deprimidos les resulta muy fácil atender a la estimulación interna. La pseudoprosexia consiste en una déficit aparente de la atención que se produce al estar concentrada y focalizada en otro aspecto diferente al que se supone que debería estar normal el foco de la atención. Este no falla, por lo tanto, la capacidad de focalizar la atención, sino que el sujeto está concentrado en un determinado tema, desatendiendo a toda la estimulación restante. Estos cuadros aparecen sobre todo en la hipocondria. Tienen la atención focalizada en su culpabilidad y en el trastorno obsesivo compulsivo. La atención se muestra en la idea que constituye el objeto de su atención por la obsesión.